Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias pues, por estar en este momento conectados. Queremos darles la bienvenida a una de las acciones del laboratorio número 62 de SEARTE Paz. Este caso, el tema que nos convoca son las arquitecturas insospechadas. Es una de esas temáticas que a veces nos cuesta un poco hablar, que nos cuesta tratar de acercarnos a estas temáticas, pero que sabemos que están ahí, que no podemos negar, que hacen parte de nuestra vida, de nuestra cultura, hacen parte pues como del paisaje incluso y de la construcción de la ciudad misma. O sea, todos somos autores de la ciudad, todos construimos y habitamos la ciudad y todo lo que resulte de esas formas de habitar, pues inevitablemente deja unas huellas y unas marcas en la ciudad como tal. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, Luis Fernando González Escobar, él es profesor asociado de la Universidad de la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, es arquitecto constructor con maestría en estudios urbanos regionales y un doctorado en historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional. También contamos con Mauricio Carmona, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, hizo un intercambio académico en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y es artista plástico de Bellas Artes en Medellín. Antes de empezar a conversar con ellos y a ver algunas de las propuestas que nos traen, quisiéramos pues un poco también tocar el tema de la arquitectura como parte de la cultura. A ver, como si fuéramos a quitarnos como todos o tratáramos de mirar más allá de la cultura, de las naciones de cultura, podríamos decir que el hombre en realidad o los humanos solamente necesitaríamos un techo para resguardarnos del clima, ¿cierto? Todo lo demás es arquitectura, ¿cierto? Todo lo que se diseña alrededor. Hay un arquitecto que lo mencionaba y lo dice de una manera muy interesante, Chris Cornelius, dice que el diseño es ceremonia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es una especie de ritual. Queremos diseñar las cosas para que nos inspiren o para comunicar mensajes. Finalmente es lo que podemos identificar en estilos de la arquitectura. El mismo Chris Cornelius hablaba también de por qué no nosotros hablamos del bungalú o de las construcciones indígenas como parte de la arquitectura, ¿cierto? Porque no hablamos de una ciudad como la ciudad perdida, como en realidad urbanismo, ¿cierto? Un urbanismo para andar a pie y es un urbanismo sostenible y que agradece siempre a la tierra todo lo que produce. Porque o sea, nosotros deberíamos tal vez empezar a hablar de estas cosas como nociones de arquitectura, pero al mismo tiempo ocurren estas otras manifestaciones de las economías o del poder o de las acciones y las interacciones entre humanos, que en este caso es, por ejemplo, el poder del narcotráfico, que en algunas de las obras que vemos aquí, digamos, se tratan de evidenciar cosas que a lo mejor estaban ocultas en estas arquitecturas. Yo quisiera entonces ahorita saludar a Luis Fernando y a Mauricio. Luis Fernando, ¿cómo estás? Alejandro, muy buenas tardes. Un saludo para todos los que están conectados y en realidad pues esperar que realmente esta propuesta realizada por un equipo no es solo Mauricio y mi persona, sino un equipo del cual forman parte también Andrés Carmona Rivera, Laura Tobón y Wallace Vieira Mazuco, que esta propuesta que ya está circulando y la que se le va a presentar sea realmente un motivo muy importante de reflexión sobre estas realidades, no solo pasadas, sino presentes de orden metropolitano. Muchas gracias, Luis Fernando. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro. Nuevamente muchas gracias por esta invitación a ser parte de este proceso, que desde el Colombo ya completa, yo creo que más de una década. También muchas gracias a las personas que están participando de este conversatorio y reiterar los agradecimientos, como mencionaba Luis, a las personas que nos están colaborando en el proceso,
desde distintos elementos, digamos, diseño gráfico, animación digital, el trabajo de producción audiovisual, y también a las personas que en el territorio nos han permitido aproximarnos y que nos han guiado de alguna forma en lugares que en algún momento de nuestras vidas probablemente hayamos atravesado, pero que no es lo mismo cuando las personas que han vivido en estos territorios te abren las puertas y te comparten, digamos, un poco su experiencia y percepción de unos problemas bastante complejos que parecieran superados en el tiempo, pero que en realidad están sumamente arraigados y que varía mucho de un territorio a otro. En el caso particular de Girardota, pues valdría la pena agradecerle a Sebastián Cadavid, Ángela Sosa y Jorge Sosa, y en la ciudad de la Nueva Occidente, María Elena y Ledis de la Corporación Occidente, Javier Martínez y doña Ana Zapata, una líder también del sector que nos han dado, digamos, un apoyo incondicional a la hora de abordar estas problemáticas e indagar un poco estas huellas, estas ruinas que están diseminadas en estos lugares. Ajá, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que es muy importante también hablar de lo interdisciplinar de estas propuestas que vamos a presentar hoy, que por un lado, bueno, Mauricio es artista, que también es historiador, y Luis Fernando es arquitecto y también historiador, o sea, como que los dos tienen estos intereses y que además están poniendo en común un montón de saberes y que están convocando a un montón de personas también para que nos ayuden a visualizar y a formalizar estas opiniones o esas cosas que tenemos que decir alrededor de este tema de la arquitectura narco. Yo quisiera entonces continuar. Vamos a ver un video, uno de los videos que va a ser como la primera muestra, es una especie de cartografía. Vamos a mirarlo y ahorita lo comentamos. Esperen que tengo que compartir con audio.
Bueno, muy bien. Ahí ya tuvimos la muestra de este trabajo realizado también con la ayuda de Laura Tobón, quien es otro artista, y ahí vimos como una especie de cartografía donde estábamos ubicando algunas problemáticas relacionadas con el narcotráfico, seguramente pues en la historia y en el presente, y aparece La Rinconada, que es también un edificio, o digamos como una especie de estadio, un coliseo, una edificación para poder mostrar la opulencia a través ¿cierto? De este asunto de los caballos y como toda esa cosa alrededor pues, del narcotráfico que hay allí. Este video, La Rinconada, ya está en las redes del Colombo, ya hace parte pues, de la programación de este laboratorio número 62. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, primero a Mauricio, ¿cómo fue este proceso, estos recorridos por el Valle de Aburrá para localizar estas zonas o estos lugares que encontraron? Micrófono, Mauricio. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, Alejandro, como lo mencionabas, de alguna manera esto recoge también una serie de intereses, discusiones que de alguna forma hemos alimentado Luis Fernando y yo a través de los años. Él en realidad ha trabajado muy fuertemente todos estos temas de historia urbana a muchos niveles y para mí siempre ha sido como un aliado en el momento de abordar mis propios proyectos, ya que él tiene, digamos, un conocimiento bastante amplio y complejo alrededor del territorio, la geografía, las relaciones sociopolíticas, incluso que es un trabajo que han venido realizando desde la Academia en la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional. Y en esa dirección, cuando decidimos emprender este trabajo, yo creo que se pone en juego esta serie de intereses a otro nivel, ¿cierto? Como más allá de la discusión, ¿por qué no empezar a construir, digamos, estas posibilidades, ¿cierto? Desde la historia, la arquitectura, las artes visuales y cómo encontramos los mecanismos para poner a circular, digamos, estas problemáticas. Luis Fernando ya lleva, creo que más de una década trabajando, digamos, este tema de arquitectura y narcotráfico, y de alguna forma el detonante reciente es precisamente esa imagen de la animación de Laura Tobón, donde desaparece el edificio Mónaco. Es una decisión compleja que tomó la alcaldía de Medellín pasada, y a raíz de la cual se activó una discusión que se ha venido dando en diversos espacios. Incluso hay una plataforma reciente de Gerard Martin y Alfonso Buitrago que se llama Narcos Lab, en unión también con el Museo de Antioquia, que han venido también dándole continuidad a estos, digamos, a estas discusiones, más allá de la coyuntura política y el interés por parte de X o Y político. ¿Por qué no nos permitimos conversar acerca de estos problemas? Y de alguna forma abordamos a partir un poco de las pesquisas que cada uno ha hecho. Evidentemente, Luis Fernando ha venido haciéndole seguimiento a muchas de estas huellas, no solo en el Valle de Aburrá, que digamos es la primera fase que corresponde a este proyecto, sino que él tiene un conocimiento mucho más amplio de las conexiones que se dan precisamente a partir de esa cartografía que se va expandiendo y que conecta el Valle de Aburrá con el Golfo de Urabá, con el Magdalena Medio, con la costa atlántica, con el eje cafetero. Yo quisiera incluso que Luis también nos permitiera ampliar ese tema, porque creo que es a partir de sus investigaciones que digamos que hemos logrado tener estos avances hasta el momento. Gracias, Mauricio. Sí, yo creo también, o sea, muy importante también que mencionabas, o sea, que hay una discusión también en el aire a través de Narcos Lab, del Museo de Antioquia, que estamos tratando, ¿cierto? Como que se está tratando de indagar acerca de estas temáticas. Entonces, preguntémosle ahora sí a Luis Fernando,
esta cartografía y, digamos, hemos usado algunos de sus textos para precisamente alimentar los contenidos de este laboratorio, para presentárselo a los artistas formadores o a los talleristas que han estado dando los talleres en los colegios. Entonces, a través de esos textos se revelan este tipo de conexiones, como decía Mauricio, que no solamente es el Valle de Aburrá, sino que también se conecta con otras zonas del país. Cuéntenos, Fernando, cómo funciona esto. Sí, en primer lugar hay que decir que esto no es un tema de coyuntura, sino de una reflexión de más largo plazo. Y es una reflexión de todo orden, porque tiene que ver con la ciudad. Es decir, cuando estaba Taller 7 hicimos discusiones de ciudad y la relación entre el arte y la ciudad. Entonces, no es nuevo. La reflexión en términos de el papel del narcotráfico en la sociedad es una reflexión sobre la memoria, sobre el territorio y sobre la configuración del paisaje en esta sociedad, que algunos de manera interesada por construcción de una historia oficial han hecho también una memoria oficial o una rememoración que inicia y termina con una excepcionalidad del mal y como que no tuviera un antecedente ni una consecuencia posterior. En esta sociedad surge un agente del mal de la noche a la mañana, sin explicaciones causales, muere ese agente del mal y pareciera que todo hubiera terminado. Entonces las reflexiones están en todo orden, tiene que ver, lejos de moralismos, lejos de morbo, sobre el pensamiento de las causalidades, de los orígenes. Por eso este tema es apenas una parte de un trabajo más largo que estamos haciendo con Mauricio sobre un archivo incluso que va hasta el siglo XIX y se mantiene a lo largo del siglo XX con momentos diferenciados, pero que tiene unos efectos muy fuertes y por eso es una cosa que es muy interesante. El mapa y la cartografía habla es del Valle del Aburrá. Es lo que hemos discutido con Mauricio de desmedellinizar el tema del narcotráfico. Se ha pensado por los medios, por las cadenas, por Netflix y demás, que es Medellín. El tema es el Valle del Aburrá y su ubicación estratégica geopolítica frente al país, frente al mundo, que hace que miremos unos elementos de causalidad en la transformación del paisaje a partir de unas acciones que tienen que ver con unas economías y esas economías legales o ilegales transforman y generan unas huellas que han antropizado este territorio producto de una cultura desarrollada a partir de ahí. Eso es lo que queremos mirar en una cartografía del Valle del Aburrá desde Barbosa hasta Caldas, en donde hay una serie de elementos de diferente orden que va desde lo estratégico, desde lo funcional, desde lo geopolítico y de conectividades, hasta lo simbólico. Es decir, son expresiones en el paisaje. Por eso decimos que la arquitectura es apenas un elemento dentro de esta configuración de un paisaje cultural, y ese paisaje y esas huellas en el paisaje o esas huellas vivas, porque no todas son huellas o unas ruinas, sino unos elementos vivos que todavía actúan y definen nuestro actual paisaje. A eso estamos apuntando. Sí, me parece muy acertado, digamos, apuntarlo, no tanto como ese análisis moral cierto, como la situación, como la problemática en sí, sino revisar las huellas que dejó la actividad económica o esa actividad que, digamos, deja unas marcas en la cultura, en el territorio, en el paisaje, que están ahí, que son imposibles de ignorar, ¿cierto? Son imposibles de ignorar, sobre todo porque ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta también como de la escala de estas construcciones. Quisiera entonces invitarlos a ver un segundo video, una segunda parte de esta charla, donde vamos a revisar la siguiente muestra audiovisual.
quisiera preguntarles acerca de este video en particular. Hay una historia, bueno, hay historias que digamos, por ejemplo, las chicas de la piscina, que la vimos en películas como Sumas y Restas, lo vimos en la cartografía también. En este caso, también se habla de la pérdida de uno de esos objetos que nos serviría como en la arqueología a estudiarnos, ¿cierto? A estudiarnos como sociedad. ¿Cuáles son esos objetos que estamos construyendo y que estamos, con el cual estamos configurando una historia, una memoria? Entonces, quisiera preguntarles primero a Luis Fernando, ¿qué pasó con esta propiedad? Sí, hay que señalar que simbólicamente la piscina se vuelve en un elemento objeto de deseo, de estatus, alrededor de la fiesta y alrededor de, digamos, la convocatoria que se hace a diferentes grupos sociales. En particular en este, digamos, esta finca, fue una finca de mucha crueldad y se recuerda, digamos, con mucha crueldad en el norte del Valle de la Aburrá, y que tenía, digamos, con algunas de las personas que nos entrevistamos, la evocaba tal vez con un silencio muy, digamos, muy consciente, pero que recordaba su arquitectura singular, pero sobre todo lo recuerdan otras personas como un escenario de vejámenes contra las mujeres en el norte del Valle de la Aburrá. Esa finca fue borrada por la autopista Medellín-Bogotá, que es la imagen que precisamente se aparece, y solo aparece una referencia en el paisaje alrededor de una huella, digamos, vegetal, que son esas, digamos, hileras de palmeras que flanquean una huella de concreto que conducía a la propiedad, o que salía o que conducía a la propiedad. Pero la autopista Medellín-Bogotá borró de este lugar de ignominia allí. No sé, Mauricio, qué tengas para complementar alrededor de este sitio tan problemático. Yo creo que uno de los elementos que se ha discutido, digamos, profundamente es cuáles son las huellas que persisten en el territorio y cuál es su índole. Precisamente, un poco la crítica y la propuesta que se plantea a través del proyecto es expandir esa noción de la mirada sobre el objeto, sobre la estética desconectada del paisaje y el territorio. Incluso Luis Fernando mismo lo plantea como, ¿por qué no una mirada del paisaje cultural en Art Deco? ¿Cuáles son, digamos, las aristas, las líneas, los nodos y la serie de cruces y continuidades que se han dado en estos mismos lugares? Y pareciera evidenciarse esa tensa calma en la que vivimos, ¿no? Los colombianos, al recorrer el territorio, unos más que otros, las violencias se superponen unas tras otras. Valdría mencionar cualquier municipio de Medellín o ciertas regiones como el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, bueno, infinidad pues de lugares en los que el conflicto sigue latente y se superpone. Y en esa medida hay como una suerte de disección. ¿Cuáles son esas huellas tangibles que se logran ver en la arquitectura y en el espacio? Pero ¿cuáles son esas huellas intangibles? ¿Cuáles persisten a nivel simbólico y cuáles de alguna forma incluso se han integrado al paisaje oficial o digamos institucional? Como por ejemplo el caso de la Ciudadela Nueva Occidente, algunas de estas huellas se han convertido en colegios, en parte de infraestructura pública, canchas de fútbol que son usadas por las personas, como de alguna forma se resignifican y sin embargo sigue una tensión alrededor de ellas. O sea, en el caso, por ejemplo, de Girardot es muy palpable el fenómeno porque finalmente no hace parte del pasado, y de ahí, digamos, el tacto y el cuidado que se debe trabajar alrededor de este tema. Y hay una cosa que para nosotros es difícil, pero a la vez es muy bello encontrar como la misma
las mismas reflexiones de las personas que nos han acompañado en estos lugares se convierten ya en elementos testimoniales de una trascendencia absoluta en relación a, en este caso, del rescate, que Luis lo menciona en el texto que hace parte de la pieza audiovisual. Es precisamente un nombre un poco sospechoso, anómalo, extraño, donde además lo único que persiste son unas palmeras. Hay una imagen que podríamos considerar una buena síntesis de este proyecto. Es esa palmera contra, digamos, el Valle de Aburrá, ¿cierto? Contra ese horizonte elevado que tenemos nosotros, o un horizonte negado, si se quiere, pero que es, digamos, muy sintomático porque cómo se ha transformado el paisaje, cómo se han introducido especies vegetales, cómo se han implementado una serie de dispositivos y mecanismos que sin duda se han integrado pues, en la sociedad en sus distintos estamentos y niveles. Hay una cosa, Alejandro, que es muy importante decir, es que hay unas memorias silenciadas que aún causan dolor. Y esas memorias silenciadas son huellas que se preguntaba Carolina Ponce de León en su último libro, Tantas vueltas para llegar a casa, se preguntaba cómo puede haber justicia a partir del silencio. Exacto. Que también, ¿cómo se puede calmar un trauma si no se habla del problema, ¿cierto? ¿Cómo lidiar con esos problemas sociales que tenemos, que es un problema colectivo, nos compete a todos, nuestra generación ha tenido, o sea, como hablábamos la otra vez, todos tenemos una historia cercana que tiene que ver con esa violencia producto del narcotráfico, ¿cierto? Todos tenemos algo que contar con respecto a esto. Lo que decía ahorita Mauricio también es interesante, o sea, que cambia la ciudad en su forma, en sus materiales, ¿cierto? En sus manifestaciones arquitectónicas, pero cambia el paisaje desde las mismas especies de plantas que se siembran hasta los animales que llegan, ¿cierto? Los nuevos animales, la nueva fauna de nuestro territorio. O sea, absolutamente todo empieza a cambiar porque es una actividad finalmente económica que tiene muchísimo poder, que obviamente toca todas las esferas pues, de la cultura. Yo quisiera preguntarles ahorita un poco por el proceso. Bueno, en parte ya vimos pues como que hay un gran análisis de esos lugares que fueron problemáticos, esa cartografía de esos objetos que existen, pero el proceso de creación, ¿cómo fue que llegaron a decidir las maneras de visualizar esto? O sea, ¿cómo decidir sobre una cosa audiovisual? ¿Cómo decidir por unas tomas con dron? ¿Cierto? ¿Cómo decidir esas cosas? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Mauricio. Bueno, nosotros nos lo preguntamos. En realidad, incluso en principio, la invitación fue prepandemia. Entonces, de alguna forma, yo creo que Luis, como historiador y arquitecto, tiene unas herramientas y unos elementos que implementa para sus investigaciones. Y asimismo, yo como artista, y creo que hay mucha afinidad en ese sentido. El trabajo de campo es fundamental. La entrevista, el diálogo, el testimonio, digamos, de primera mano. Y más allá de establecer, digamos, como unas coordenadas estéticas muy claras, se plantea es como a partir de qué elementos trabajamos, y ahí es fundamental el equipo que conformamos, porque yo creo que en realidad pasamos de estar confinados a un desconfinamiento donde precipitadamente tuvimos que salir a continuar con nuestras vidas, pero con ciertas restricciones, y de alguna forma creo que se ha logrado concretar un poco a partir de la experiencia y como descubrir sobre la marcha los intereses. Hay aspectos técnicos que probablemente haya que depurar, hay lugares muchos más complejos que otros, hay temas de acceso, por ejemplo, a veces si no hay un acceso indicado es casi que imposible abordar ciertos lugares precisamente por esa carga que poseen, ya sea porque hagan parte de estos bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, o porque simplemente son territorios donde aún hay unos poderes ahí, digamos, enquistados, que simplemente
no resulta conveniente que alguien resulte haciendo una investigación de un carácter, digamos, etnográfico y en este caso artístico. Yo creo que hay mucha afinidad, digamos, en nosotros, digamos, desde nuestros intereses, y yo creo que lo ha fluido bastante, casi que hemos disfrutado mucho esos paseos al norte de Valle Aburrá, días absolutamente soleados, conversaciones en lugares, digamos, de encuentro público, siempre cumpliendo las normas de distanciamiento social, pero no, hay unos elementos que persisten, por ejemplo, los cafés, los bares, los lugares de fiesta, y cómo estos espacios de encuentro también se convierten en unos elementos que permiten continuar, digamos, esta discusión, y que además muchos de ellos se convierten en parte de esa memoria. Para el caso de Girardota, donde abordamos la Rinconada como un vestigio, digamos, una huella, digamos, sobre el territorio bastante contundente. Existe un bar que se llama La Rinconadita, y nos pareció muy bello incluso un trabajo que están haciendo Ángela Sosa y Sebastián Cavi, donde de alguna forma han convertido estos lugares del pueblo tradicionales como en espacios de encuentro, de discusión acerca incluso de estas mismas problemáticas. Tienen un proyecto que se llama El Último y los Vamos, y de alguna forma yo creo que es a partir de este diálogo que vamos construyendo los procesos. Ajá, ahí le está mostrando Luis Fernando. Gracias por mostrarnos esa portada de ese trabajo. Ahí también yo quisiera preguntarle a Luis Fernando, entonces, como en este proceso, bueno, ya Mauricio nos dijo pues, que vea que como el trabajo de campo es muy importante, pero en su trabajo como historiador, obviamente el trabajo de campo es uno de los componentes, pero en este caso, donde había que tomar decisiones acerca de asuntos como que tiene mucho que ver con lo visual, ¿cierto? Como cómo se construye esa imagen, cómo la quiero transmitir, cuál es el ritmo, por ejemplo, en este caso de los textos que quiero poner, que se vean en medio de este video. O sea, cómo es ese proceso de cooperar con artistas, ¿cierto? Como usted como historiador en esta cooperación, ¿qué ha encontrado? Yo creo que yo los he metido en un lío, porque estoy dedicado mucho más al ensayo y a textos mucho más extensos. Pero creo que Mauro ha dicho algo que es muy importante. Algunas ideas han salido de manera fluida, y a partir del diálogo con Andrés, Laura, Wallace, Mauro y los recorridos, de pronto va saliendo la idea cómo resolver de la idea y el texto la parte o audiovisual o la parte gráfica, y la discutimos varias veces. Hay un elemento que sí era clave y que siempre consideramos muy importante, y había que hacer una cartografía, porque era un tema de paisaje, porque vuelvo e insisto, salirnos, porque mucho de lo nardeco se ha centrado solo en la estética formal del edificio, y nosotros no estábamos trabajando, a pesar de que se hable de arquitecturas insospechadas, nosotros ampliamos el abanico de la perspectiva de las huellas, los fragmentos. Estamos hablando de intervenciones desde una cultura, desde una economía, desde una forma de percibir el mundo sobre un espacio y un territorio mucho más amplio. Y eso implicaba unas lecturas geográficas y de ese paisaje, y la cartografía jugaba un papel muy fundamental. Y ahí fluye a esa idea de esas piezas audiovisuales con el dron para poder capturar, digamos, escalas mayores, digamos, planos que abarcan, digamos, esa lectura de un territorio mucho más amplio y no puntual. Pero aún ahí habían retos. Por ejemplo, en el caso de Lusitania, había que resolver unos temas sobre de unas escalas macros a unas escalas micros que tenía que ver con los azulejos, y eso yo no sé, yo decía, ahora ¿en qué lío se van a meter Mauro, Andrés y demás para resolver esto? Y los resolvieron. Cuando yo lo vi, yo me sorprendí, quedó bellísimo
bien resuelto, y yo digo, uff, voilà, esto fue, digamos, un hallazgo muy bello, que a mí en lo particular me sorprendió, porque es el trabajo de ellos. Y lo otro es que implica también, porque los textos forman parte de otro componente, así como hemos dicho que la cartografía es apenas una estación de un proceso mucho más amplio, los textos son también, porque comenzamos a construir lo que se llama un glosario, no un diccionario, no, un glosario para la deconstrucción del paisaje en Art Deco, es decir, pensando en una escala. Y además pensando en las piezas con un ritmo narrativo que se ajustara, digamos, no como una entrada a un diccionario, a una definición, sino más a una descripción. Entonces, el texto también iba pensando en algún aspecto descriptivo que se complementa con la narración de la pieza audiovisual. Ajá. Tiene como el carácter, o sea, cada una de estas piezas tiene un carácter como de ensayo, o sea, es un ensayo audiovisual. Nos entrega la información de esa manera, ¿cierto? Como que resuelve como con cierta poética a través de la imagen, pero también el texto nos da una narración, un hecho histórico, pues que está señalado ahí en este asunto. Sí, Alejo, en ese sentido muy importante, por ejemplo, señalar la importancia también de ese trabajo cartográfico. Es muy bello, lastimosamente creo que quienes están conectados no lo pudieron ver bien, esas conexiones que hace Laura, es una narrativa bellísima y dramática también, y ojalá cuando vean la pieza, esa cartografía, ese trabajo tan extraordinario que hace Laura con sonido, con su, ¿cómo se llama eso? Con su parte gráfica audiovisual es maravillosa. Creo que resolver un tema y un problema por la pregunta de la cartografía del paisaje desde una visión gráfica y estética muy bien lograda. Sí, el laboratorio arroja pues como varios resultados. Entonces tenemos colgados en la red del Facebook del Colombo, tenemos ya un encuentro académico que tuvimos con los docentes, con los artistas formadores, con estudiantes de las instituciones que hacen parte del programa de Searte Paz. Hicimos una conversación alrededor del tema, fue bastante interesante. Lo pueden encontrar como laboratorio número 62 de Searte Paz ahí en el Facebook del Colombo. También tuvimos está colgado el link a una exposición virtual que se hace con la plataforma Hubs, y se hizo justamente como una especie de museo traqueto donde los estudiantes del colegio ponían los resultados allí, entonces uno puede entrar a ver los videos y las intervenciones. Tenemos también una visita guiada que tuvimos con dos chicos comunicadores, hicimos el recorrido por el espacio, luego tuvimos La Rinconada, que es una de las piezas que hace parte de esta serie creada por ustedes dos. Y vamos a seguir entonces subiendo los videos que sabemos en esta charla pues en vivo, lo estamos viendo de mala calidad, pero vamos a tener la oportunidad de verlas con el sonido y con la calidad pues que merece pues la exhibición de estos resultados. Quisiera, no sé si intentamos entonces ver el último video, tal vez logremos una mejor difusión y para que comentemos también acerca del video. Quizás incluso podríamos aprovechar e ir comentando y describiendo ciertos aspectos que en el streaming no se van a poder percibir. Correcto. A propósito, yo creo que esta, digamos, resolución del proyecto para esta versión precisamente se dan de acuerdo al confinamiento. Incluso con Wallace discutiendo cuáles serían las posibilidades, digamos, de puesta en obra del proyecto. Él mismo planteó que por qué no hacer piezas cortas que se articulen más a la circulación por redes sociales, WhatsApp, YouTube, Vimeo, Facebook, etc. Vemos que eso ha implicado una decisión de resolver cada pieza en sí misma, como que nos permita navegar por ese universo y a la vez, digamos, empezar, digamos, a expandir esta exploración que estamos haciendo. De alguna forma es un proyecto que, como Luis lo mencionaba, se ha planteado para sala, o digamos como una arista para sala, que en principio fue la invitación, casi que desplegar un archivo a muchos niveles, audiovisual, un archivo de prensa, un archivo, digamos, incluso desde
la aproximación que ha hecho la literatura, y cómo de alguna forma se convierte en un espacio donde el espectador encuentra un espacio de reflexión, de consulta y de interacción, donde las piezas audiovisuales podrían entrar a manera de proyección, casi para recorrer estos lugares y de alguna forma sentirse inmersos en ellos. Un poco un juego también con esa dimensión áptica tan bella que hemos aprendido de la arquitectura, incluso de la filosofía, como en el caso de Walter Benjamin, cómo a través de la experiencia de lo sensorial podemos de alguna forma reconstruir nuestra relación con el pasado y con los lugares de la memoria. Y para concluir un poco esta idea, yo creo que esta idea de la cartografía, digamos, interactiva o digital, para la cual Laura se encargó de hacer, digamos, este esbozo, también en compañía de Wallace, que nos ayudó a resolver algunos temas gráficos, se convierte también en una posibilidad a mediano plazo, quizás de pensar que este proyecto podría tener una escala a nivel de documental interactivo, pensar que esto pueda estar en una página web donde la gente pueda hacer sus propias pesquisas, conexiones entre diversos lugares, en este caso el Valle de Aburrá, pero que en un futuro quisiéramos lograr integrar a otras zonas del país y, por qué no, ciertas rutas hacia Miami, Panamá, La Habana, etcétera. Vale la pena destacar como la manera en cómo se adaptaron a las condiciones, ¿cierto? Inicialmente la invitación era para hacer algo en sala, estábamos todos listos, un año que venía como con muchas promesas bien interesantes, y cuando ocurre pues esto de la cuarentena, entonces dijimos, listo, lo que hay que resolver acá es tratar de difundir estos resultados según las maneras en que estamos compartiendo la información hoy. Digamos que esta manera en cómo ustedes la resuelven es bastante acertada. Es un producto audiovisual de muy buena calidad que, como les digo, lo vamos a ver colgados más adelante, pero y que tiene pues como todo el ritmo, el tamaño, digamos, la escala para ser consumido a través de internet. Ahí vemos. No sé si, por ejemplo, quiere comentar estos detalles, por ejemplo, que nos parecen un hallazgo arqueológico y cultural muy interesante. Sí, son esas pequeñas huellas, digamos, de las pasiones y las razones, en donde mucha gente desconoce que el nombre, la toponimia de Lusitania, ahora como un lugar, una institución y demás, tiene origen, como dice el texto, en la pasión rejoneadora de su propietario, que toma de los caballos lusitanos, una raza especial para el rejoneo, el nombre, y hace este coso taurino para sus ejercicios con las vaquillas, y en la portada tiene estos azulejos donde narra todo, digamos, los tercios de la tauromaquia, desde la entrada al toro hasta la muerte del toro, y los premios que le dan al torero por ejecutar las suertes que hay. Son azulejos que se están perdiendo, pero que están en una portada neocolonial mexicana, que yo llamo Mex Neocolonial, que es la portada que aún está como una huella ahora entre dos edificios, un mercado y una institución educativa hecha por la municipalidad, pero que está ahí, y cuyo, digamos, escenario taurino ahora es una cancha de fútbol. Es muy interesante, entonces, esta huella, porque además es lo que llamamos el vacío, que además se convierte en forma. El arquitecto, de pronto no de manera consciente, asumió este vacío, este redondel, como el elemento determinante de su forma arquitectónica, del lleno arquitectónico al lado, como se ve ahí. Al lado. Es claro que aún de manera inconsciente hay unas huellas que determinan el resto del paisaje. Eso les iba a preguntar, ¿qué opinan del uso? O sea, es muy interesante como ese rastreo de las huellas en la cultura que tenemos nosotros como
como colombianos. O sea, por una parte, claro, nos gustan los caballos, esta cosa de los toros, y todavía tenemos como esos rezagos de la cultura española, pero además es como una cultura española que ya estuvo traducida en México, que digamos también hay una afición por la tauromaquia, y esta arquitectura que vemos acá está muy asociada a México, y se dice mucho pues como esas aspiraciones o la gran influencia que tiene la cultura mexicana en ciertas clases sociales colombianas, ¿cierto? Como que se mueven de esa forma. Esa es una cosa que me gustaría también preguntarles, pero lo otro es acerca del uso de este edificio. Se está reciclando, tiene una nueva forma de usarse, en este caso es un colegio. ¿Qué opinan de eso? Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes que ha hecho Medellín, y lo señalaba hace mucho tiempo Juan Luis Mejía, es cómo se han resignificado algunos lugares de ignominia. No con, digamos, para mi gusto, no con la manera de memorizar de manera adecuada. Yo creo que al mencionar este ejemplo, Mauricio se va a poner un poco bravo, porque en el caso del Parque La Ladera y el lugar de la famosa cárcel de La Ladera, que solo se dejó una portada ahí por fuera de contexto, cuando se debió haber memorizado mucho más la relación entre el Parque Biblioteca La Ladera y la cárcel La Ladera, y dejar la escultura que hizo de escultura pública Mauricio y no vandalizarla como le hicieron, que la desaparecieron del espacio público. Lo mismo ocurrió con la Biblioteca de Belén y los calabozos que estaban allí. Lo mismo está ocurriendo con la misma corporación universitaria en el occidente, que en este momento va hacia un sector educativo. No todos los actos son conscientes. Lusitania es un acto para mí inconsciente, cuyo arquitecto, no sé, nunca he hablado con él, pero se inspira en el círculo del coso taurino para crear el movimiento de los volúmenes, de los llenos que hace como contrapunto entre vacíos y llenos, como señalamos en el texto, y va resignificando esos elementos. Eso es muy importante. Las sociedades implica que sus huellas las resignifica. No necesariamente esas huellas tienen que ser un acto como no entendió un alcalde que prefirió implosionar que resignificar y que darle otro sentido a unas huellas que eran importantes para discutir las raíces profundas y no volver un elemento like lo que debe ser la memoria realmente, y con la pretensión de crear un relato oficial y una memoria oficial como lo vemos en la página web. Entonces, ese tema de la huella resignificada es muy importante, es muy significativa. Vuelvo e insisto, Alejandro, nosotros no estamos haciendo una apología ni al delito, ni a las prácticas, ni estamos hablando desde un plano moral. Estamos hablando desde una manera de entender la sociedad, sus razones, sus causalidades profundas, y la razón por la cual emergen fenómenos, y esos fenómenos definen formas de ver el mundo, percibir el mundo, y estando ahí, incluyendo el paisaje sonoro, por ejemplo, cuando estamos hablando de los narcocorridos, cuando estamos hablando de músicas, cómo reconfigura procesos culturales que están presentes y naturalizados en la música, en el lenguaje, en el vestir, en la estética, en el cuerpo individual y en el cuerpo colectivo. Mauricio, ¿qué opina de ese ejercicio de reciclar este edificio para esta nueva función? Yo creo que ante todo es una gran posibilidad que existe en las que son consideradas ciudades históricas, ¿no? Y que en el caso de ciudades como Medellín, que podría plantearse como una ciudad con una relación bastante conflictiva con su pasado, donde básicamente lo ha destruido de forma sistemática, los pocos elementos que persisten en la ciudad, en el territorio, se vuelven, digamos, unas huellas sumamente poderosas para relacionarnos con ese pasado y para, digamos,
plantear, digamos, nuevas formas de relacionarnos con los conflictos, si se quiere, con los conflictos que aún nos atraviesan. A mí me encanta, por ejemplo, la forma en que Luis incluso implementa ciertas categorías de análisis crítico, evidentemente, donde hemos pasado del greco-antioqueño al marinillo posmoderno, y ahora me encuentro con esta joya del mex neocolonial. A mí en realidad me parece como una forma muy interesante de aproximarse a ese pasado, incluso de forma en buena medida sarcástica, cómo analizar estas tipologías de alguna forma que se han implementado, pero sin quedarse simplemente en ese elemento o en el fetiche del el elemento, digamos, estrafalario, o en el edificio que incluso Luis lo llama engallado con ciertos tipos o caprichos del mecenas de paso, sino pensar esas relaciones en el tiempo, en el territorio y a un nivel, digamos, mucho más complejo, donde nos vemos nosotros como ciudadanos, donde se ven las comunidades atravesadas por estas problemáticas, incluso Luis mismo lo plantea en el texto, cuál es la relación con estos territorios, incluso a través del mito. En el caso de Ciudadela, de Nuevo Occidente, uno se pregunta, ¿es conflictiva esa relación de los habitantes con el hecho de que muchas de esas propiedades hayan hecho parte de, digamos, el patrimonio de muchos de los mafiosos en su tiempo? ¿Y cuál es la relación, por ejemplo, que existe en la actualidad en Girardota con esos poderes latentes, amenazantes, pero que también tienen, digamos, un pasado y un presente? Yo creo que ahí hay unas preguntas muy interesantes que incluso Luis ahorita lo mencionaba. ¿Por qué no pensar incluso la prehistoria, si es el caso del narcotráfico, como lo plantea Sáenz Rovner, un profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, donde él ha hecho una indagación a muchos niveles acerca de este fenómeno y cómo tiene una continuidad, digamos, histórica bastante compleja? A veces se nos olvida mirar ese pasado, pero yo creo que ahí hay unas claves muy interesantes que a nivel, digamos, dialógico nos permitirían no solo encontrar una salida, digamos, reflexiva, sino incluso elaborar duelos que tan complejo ha sido en esta sociedad. Yo creo que hay una cosa muy valiosa en lo que ustedes plantean y tiene que ver con cuando uno va a estudiar algo, cuando se va a estudiar algún asunto, se deben dejar todos los prejuicios. Es un asunto de poder quitarse las taras y como decía Luis Fernando, esos asuntos del moralismo y tratar de estudiar el fenómeno como ocurre o como ocurrió, tratar de analizar cuáles son esos componentes que aún existen, persisten, que hacen parte, como dice él, de las propias cotidianidades, en el vestir, en la música, en la cultura misma, ¿cierto? Hay cosas que vale la pena destacar. Hay otra cosa que se ve en los trabajos, en los ensayos audiovisuales, o sea, se evidencia la escala de estas construcciones, que de alguna manera llegan a manifestar casi un poder institucional, ¿cierto? Como que a uno le cuesta creer cómo alguien, una persona puede construir un estadio de ese tamaño, ¿cierto? Que es como para 2.000 o 3.000 personas y a uno no le cabe en la cabeza eso, ¿cierto? Esos presupuestos son como tal vez de un municipio o de un estado, pero una persona logró llegar a ese tipo de construcciones con esa manera de ostentación. Entonces es curioso ver a través de estos ensayos, se evidencia esa escala, o sea, que está el elefante blanco del que no muchos, o del que muchos no quieren hablar, pero ahí está, o sea, es evidente, es como hace mucho ruido con ese silencio que hay ahí. Sí, es impresionante porque usted se imagina, uno cuando se sienta en las tribunas, al lado del bar y la serie de baños, porque son tantos baños que indica el número de usuarios. Además, con el volumen de estos personajes y la necesidad de ir a esos baños, todavía llama más la atención. En un área inmensa, además que es
es un fenómeno progresivo. Una de las cosas más interesantes es que ese desarrollo arquitectónico no se hizo ex profeso, es decir, todo de una vez. Cuando tú lo ves en el aire, en el dron, parece una unidad formal. Y es todo lo contrario. Se construye a partir de la manera que emerge el poder y domina. Porque comienza con una tribuna, la tribuna norte, y después la tribuna oriental, en L, para desfile de caballos, y termina convertido en coso taurino, hecho a la carrera, y no es redondo, sino que después se le hacen las esquinas y ochava para generar el redondel para evitar las peligrosas esquinas. Entonces se va convirtiendo en el paso del tiempo, lo que indica no solo un tiempo, una progresividad, sino una acumulación de poder que se va expresando en la materialización, por lo cual una permanencia en el tiempo. Y además que era un elemento de sociabilidad impresionante. Claro. Y allá asistían los poderes sociales, económicos, políticos y de farándula. Eso no era un lugar escondido. Dice La Rinconada, pero no es una cosa escondida. Era un lugar visible en la carretera a Latillo, que era el lugar obligado de paso por allí. Ahora aparece un lugar olvidado porque ya está la autopista, pero en ese momento estaba en un lugar significativo, además estratégico en el norte del Valle de la Aburrá, lo que nos habla de ese inmenso poder expresado en esa escala y eso que han desaparecido otros elementos arquitectónicos que eran fundamentales y complementarios, como eran los grandes kioscos para la música, para los bares, los restaurantes y las pesebreras donde se presentaban los grandes artistas. Nos hablaban de las cantantes y los cantantes famosos, las orquestas famosas que se presentaron allí. Entonces nos habla, desde ese silencio actual, nos habla de un inmerso poder construido en un tiempo más o menos largo y que de manera abrupta se abandona. Sí, y que a la vista de todos se fue construyendo. Mauricio, ¿quisieras complementar ahí antes de que redondeemos la conversación? No, yo creo que esto es un proceso que comienza y de alguna forma ahí sí es, digamos, muy presente una relación con el archivo. El archivo preexiste, el archivo se construye, cómo nos relacionamos con él, cómo se activa, cómo se pone a circular. Y creo que hay una serie de preguntas en las que quisiéramos continuar indagando, evidentemente, pero ante todo como en algún momento pensar que esto puede seguir creciendo y también, digamos, empezar a circular a muchos niveles, ¿cierto? Incluso de forma muy articulada, como lo mencionaba ahora, con otras iniciativas, que incluso para el caso de Narcos Lab también tiene un componente curatorial que está haciendo Víctor Muñoz, donde están vinculando algunas propuestas que han reflexionado acerca de este tema en diversos momentos. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera revisar si hay algunas personas que quisieran hacernos preguntas o hacerles preguntas más bien a Mauricio y a Luis Fernando acerca de este proceso. Carlos Uribe manda un saludo, Víctor Muñoz también, Margarita Pineda manda saludos. Hay una pregunta ahí de Sebastián Cadavid que dice que si es la doble calzada, no la carretera Medellín, no es la carretera Medellín-Bogotá, la autopista, la doble calzada de la autopista norte. Ok, ese no lo alcanzo yo a ver acá. Sí, no, estoy viendo un comentario, unos comentarios y unos reclamos lógicos. Juan Carlos Pasada dice: Alejandro, hola, el video no tiene audio. Está desesperado el hombre porque no tiene audio. Hay otros saludos importantes de grandes artistas y curadores de la ciudad que nos saludan. Bueno, yo veo si no hay preguntas de parte del público, yo entonces quisiera agradecerles muchísimo
no solo como esta participación en esta charla que dimos en vivo, sino también por la creación, o sea, por lo que hacen. Les quiero agradecer muchísimo por las decisiones que tienen en sus procesos y que esas decisiones finalmente, a través de canales como este, lo estamos difundiendo para generar reflexiones que yo creo que sí son necesarias, que yo creo que debemos pellizcarnos y preguntarnos acerca de qué está pasando con nuestra cultura y que hay un montón de objetos y de cosas que evidencian que definitivamente hay unas marcas que debemos analizar a través del arte, la historia y la arquitectura. Muchísimas gracias entonces, que estén muy bien, feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, un saludo a todos quienes estuvieron conectados, a Patricia Londoño y demás. Muy bien. Muchas gracias, una feliz tarde.